Muy feliz lunes a cada uno de ustedes. Cuando comenzamos una nueva semana, en este tiempo de Cuaresma, hacemos un alto, ya que en este día lunes se celebra la Cátedra de Pedro y queremos escuchar el Evangelio tomado de San Mateo en el capítulo 16, del versículo 13 al 19. Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿qué dice la gente sobre el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen que es? Ellos le respondieron: unos dicen que es Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o algunos de los profetas. Y usted les preguntó: ¿quién dicen que soy yo? Simón Pedro, tomando la palabra, respondió: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Y Jesús le dijo: feliz de ti, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Y yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Celebrar hoy día la Cátedra de Pedro es celebrar este ministerio que se le ha confiado a la Iglesia, el ministerio de la conducción. Y Pedro es aquel que tendrá que hacer cabeza de la comunidad apostólica, porque el Padre lo ha elegido a él. Es el Padre el que le ha revelado quién es Jesús, el Mesías. De hecho, Jesús le dice esto no te lo ha dado a conocer ni la carne ni la sangre, como diciendo: esto que tú me estás diciendo no es por una cuestión solo tuya, esto es el Padre de los cielos que está inspirado, y el Padre te ha elegido para que tú seas Pedro. Y Pedro es piedra, piedra sobre la cual se sostendrá la comunidad eclesial. Pedro es la piedra sobre la cual se sostendrá también la fe de los apóstoles. Pedro, que se une a la piedra angular que es Cristo y que sostiene todo el edificio de la iglesia. Y cuando hablamos del edificio de la iglesia no nos referimos solo a esta construcción material, sino a todo lo que significa la comunión, a todo lo que significa el vínculo que tenemos unos con otros, porque en la iglesia somos el cuerpo místico de Cristo y donde nuestra cabeza, hoy día el Papa, porque el Papa es sucesor de Pedro, es sucesor de aquel que fue elegido, el Papa hace cabeza hoy día de toda la iglesia, de toda la comunidad apostólica, y nos va confirmando en la fe, porque la misión que tendrá Pedro se va transmitiendo de generación en generación en aquellos que son elegidos para justamente ser garantes de la comunión. Nuestra unión con el Papa nos da la garantía de esta unidad en la Iglesia. Estamos todos conducidos bajo el mismo pastor que nos guía, que nos conduce. Y por eso es que Jesús le dice a Pedro: a ti te entregaré las llaves. El signo de las llaves significa esta potestad. Esto para que tú tengas todos los carismas para poder conducir, guiar, animar, educar, formar a los creyentes. De hecho, la tarea de Pedro fue confirmar a los hermanos después de la resurrección. Y eso es lo que ha hecho y sigue haciendo cada uno de los papas. El Papa Francisco hoy día es también sucesor de Pedro. No es sucesor de Benedicto XVI, sino de Pedro, porque él es el pescador que un día Jesús llamó del lago y lo puso también como cabeza de esta comunidad. De hecho, se dice en la teología que este texto bíblico constituye uno de los actos fundacionales de la Iglesia, donde Jesús forma esta nueva comunidad, donde habrá uno que hará cabeza para conducir a los demás, pero ese que hace cabezas tiene que estar al servicio del otro, tiene que confirmar a los hermanos, tiene que animarlos en la fe. Hoy día recemos de un modo especial por el ministerio del Romano Pontífice, del Papa Francisco, por toda la misión que tiene. Un Papa que nos ha invitado a entrar en esta dinámica de ser auténticos discípulos de Jesús, siendo una iglesia en salida y, como nos ha dicho en este tiempo que vivimos de especial dolor por el tema de la pandemia, que la iglesia se vuelva también una especie de hospital donde acoge a todos los que vienen dolidos,
enfermos. Tiene que ser una tienda de campaña, lo decía el Papa, un hospital de campaña en el cual todos los que van en el mundo y se sienten abatidos y cansados encuentren consuelo y esperanza. Hoy día recemos por el Papa, recemos por toda la Iglesia, sintámonos unidos unos con otros y sobre todo vivamos en la caridad, porque Jesús nos entrega su presencia entre nosotros y por el bautismo somos su cuerpo místico y Él nos sigue animando y nos sigue confortando. Hoy recordamos la cátedra de Pedro, hoy sobre todo recordemos que nuestra comunión eclesial la tenemos que cuidar unidos a aquel que es el pastor universal y que nos conduce y nos guía. Feliz día y que el Señor les acompañe.